Oigan, como siempre, un gusto, y se lo estoy diciendo en este momento al químico Sergio Salazar Lozano. Él es el director ejecutivo de Grupo Lister, Laboratorio Lister, y hoy nuevamente nos está acompañando. Bienvenido, como siempre, Sergio. Gracias. Y creo que nunca se acaban los temas cuando de prevenir, porque los análisis mucho nos ayudan a prevenir, bueno, todo o casi todo. Pero bueno, ahora estábamos hablando precisamente de este perfil que se hace a los niños. Exacto, al recién nacido. Al recién nacido, que bueno, pues esto es algo buenísimo dentro de todo lo que ha sucedido, los adelantos de la medicina, que ya se puede hacer este perfil neonatal, que además ayuda muchísimo a poder determinar. Así es, a poder detectar a tiempo muchas enfermedades, muchos trastornos que tienen un origen en su mayoría genético, ¿verdad? Por ejemplo, y que si no se detectan a tiempo pueden tener consecuencias muy importantes más adelante, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente interesante porque, bueno, pues evidentemente pues la vida es una maravilla, ¿verdad? Claro. Y el hecho de que cada uno de nosotros estemos aquí y funcionando correctamente, la verdad es que para que eso ocurra hay una infinidad de cosas que tienen que funcionar correctamente, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? No nada más tiene 46 cromosomas, sino tiene alrededor de 20,000 genes. El genoma completo está compuesto por 3,000 pares de bases, y entonces son números muy grandes. Hay una complejidad impresionante en cómo estos interactúan para que las cosas funcionen correctamente. Y bueno, dentro de todo esto es increíble que tratándose de seres, y a la vez es comprensible también, tan complejos, porque finalmente la vida es un fenómeno muy complejo, el hecho de que algún gen no funcione correctamente puede tener consecuencias muy graves. Uno pensaría que entre tantos, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos damos cuenta de la importancia de que todo este reloj, todo funcione correctamente, que todas las piezas se embonen, encajen, caminen. Y en ese sentido, dentro de lo que el tamiz metabólico neonatal, que es el estudio del que estamos hablando hoy, lo que persigue es detectar justamente algunas de estas piezas clave que cuando no funcionan correctamente pueden generar trastornos de mucha consecuencia, sobre todo si no se detectan temprano. Entonces, hay distintas familias, digamos, de desórdenes que se pueden detectar aquí. La más nutrida tal vez sean los errores innatos del metabolismo, se le llama, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es un trastorno en donde los individuos que la padecen no pueden metabolizar la fenilalanina, que a lo mejor son términos que suenan muy técnicos, pero no es otra cosa más que un aminoácido, es decir, uno de los componentes de muchísimas proteínas que vamos a encontrar por ahí en la dieta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando un individuo así, por ejemplo, si hablamos de un bebé, bebe leche materna, ¿sí? Esta va a tener fenilalanina, va a tener este aminoácido porque es parte de la proteína de la leche. Entonces, cuando se empieza a acumular, porque se acumula al final del día, lo que no pueden es metabolizarla y transformarla a tirosina, que por ejemplo es otro aminoácido distinto. Y al no hacer esto, la fenilalanina se empieza a acumular y a aumentar su concentración en sangre mucho más, en niveles muy superiores de lo que es normal. Y entonces se activan algunos mecanismos para deshacerse de ella y se producen una serie de compuestos de desecho, algunos de los cuales pueden ser tóxicos en el cuerpo. Y entonces hay una serie de consecuencias increíbles, ¿no? Y cuando esto no se detecta a tiempo, porque al principio evidentemente esto no da señales. No se evidencia inmediatamente. No es evidente, obviamente, ni en el semblante del niño, ni en la fisonomía, ni nada, sino simplemente a lo mejor el niño ya tiene 2 años y no habla, no dice nada, empezaba a caminar y de repente se empieza a tropezar un poco y empieza a ver. Entonces hay indicios de que puede haber un daño neurológico, ¿verdad? Y para entonces, cuando se detecta más grande, el daño neurológico que ya se haya hecho es irreversible. Ya no se puede hacer nada. Así es. Obviamente hay terapia que hay que dar en ese momento para evitar y otras cosas, porque tiene más consecuencias esto, pero
lo que sea que ya se haya generado de daño, ya no podemos recuperar, ¿verdad? Ya. Ahora, entonces, el tamiz neonatal, es importante hacerlo desde que nace. Sí, es ¿Desde importante. el primer día? No. ¿O antes? Es mejor esperar siempre 48 horas si se puede. De 48 a 72 o 96 horas. ¿De nacido el bebé? Es de nacido el bebé, es mejor esperar. Ahora, hay niños que al nacer muy rápidamente desarrollan problemas que clínicamente pueden indicar sepsis, y tal vez sea sepsis, pero también pudiera ser un error innato del metabolismo, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en estos niños, en ocasiones hay que solicitarlo antes, ¿verdad? Y la única condición que se pide es que el niño se alimente cuando menos una vez con leche materna, para que lo que midamos sea el metabolismo del niño y no el metabolismo de la madre, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Pues Sergio, como siempre, yo creo que nos podríamos quedar, pero media hora más platicando acerca de un tema, no podríamos agotarlo. Sin embargo, esto que tú nos estás diciendo es como esa vocecita de alarma que hay que estar muy pendientes. Las futuras madres, claro, que, bueno, quizá ya estén esperando a su bebé, no sé, en 8 meses o a lo mejor ya la próxima semana, pero tomar en cuenta este tamiz neonatal, metabólico, que es importantísimo, lo hagan a su bebé y que sepan que lo tienen en Laboratorios Lister aquí en Tampico, y que, por cierto, en muy pocos lugares, como dijiste, lo hacen en la República Mexicana. En muy pocos lugares se hacen, y además no conozco ninguno en el país que haga 105 determinaciones como lo hacemos nosotros aquí. 105 determinaciones. Pues Sergio, te agradecemos muchísimo. Han estado apareciendo en pantalla los teléfonos y también las redes sociales para que ustedes puedan comunicarse, contactarse con ellos. Y como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio. Gracias, Sergio Muchas Salazar gracias. Lozano. Gracias, de verdad. Que te vaya muy, muy bien, que tengas un excelente día. Nosotros vamos a continuar con más.